Pues las feministas tenemos muy mala fama, y creo que con razón en una parte. Entonces, que yo había pensado en hacer un breve recorrido sobre cómo es que sale eso del feminismo, para llegar al día de hoy a contarles qué estamos haciendo algunos de los grupos feministas aquí en México. Y bueno, feminismo es un término con el cual se alude tanto a un movimiento social como a un pensamiento político y como a una forma de crítica cultural. En términos así muy generales, se concibe el feminismo como la expresión de las mujeres ante la injusticia de su subordinación social y política. Y concebido de esta manera, digamos, hay toda una mirada histórica en qué momento las mujeres empezaron a expresar esta lucha. Y hay muchísimos documentos, pero la verdad es que para documentos escritos nos tenemos que ir al siglo XIV, 1364, una mujer que nace en Venecia, hija de en ese momento era filósofo, alquimista y era uno de los maestros en la corte, que se llama Cristina de Pizan, y que queda viuda muy joven y tiene que mantener a sus 3 hijos, y ella, que nace en Venecia, acaba en la corte francesa y se encuentra con todo ese movimiento medieval que hubo de los romances sobre la rosa y los caballeros, y empieza a detectar toda una actitud, digamos, confrontativa y de alguna manera discriminatoria al hecho de que ella fuera una maestra y fuera una poeta. Y escribe un libro que se llama La ciudad de las damas, que es el que marca, digamos, la idea de un pensamiento feminista como tal. El libro se publica en 1402 más o menos, y es una relación de actos heroicos que hacían las mujeres en este momento en la Edad Media. Cristina de Pizan es el arranque del feminismo, pero es un arranque que va a tener de ahí hasta la Revolución Francesa, que es cuando empiezan un cambio en lo que podrían ser denuncias personales, denuncias escritas de mujeres. Hay 2 o 3 mujeres que traje una que es contemporánea de Sor Juana, que también fue una poeta inglesa, que Virginia Woolf, en su famoso libro de Una habitación propia, la cita, y esta se llama Lady Winchilsea, y ella nació en 1661, y uno de sus poemas más famosos, que cita la propia Virginia Woolf, es lamentándose de la situación de las mujeres, y dice así: «Qué bajo hemos caído, caído por reglas injustas, somos tontas más por educación que por naturaleza. Estamos privadas de todos los progresos de la mente. Se espera que carezcamos de interés, que seamos aburridas, y a ello se nos destina. Y si una sobresale de las demás, con fantasía más cálida y por la ambición, tan fuerte sigue siendo la facción de la oposición, que las esperanzas de éxito nunca superan los temores». Esta mujer es también de la misma época de Sor Juana. Y les digo, hay muchísimas en varias culturas, hay poetas francesas, italianas, que hacen este tipo de lamento sobre la situación de mujeres que no tenían acceso a la educación, estaban muy limitadas. Pero es hasta el cuarto final del siglo XVIII que las mujeres por primera vez cambian lo que había sido una denuncia, un lamento, un enojo, por un tipo de argumento distinto. Y hay 2 antecedentes que son los que marcan ya claramente una postura feminista, que es la aparición de Olympia de Gouges con la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, 2 años después de la Revolución Francesa, en 1971, y la Vindicación de los Derechos de la Mujer de Mary Wollstonecraft.
Estas dos figuras desarrollan un análisis de por qué hay desigualdad entre los sexos y además hablan de derechos. Las dos van a empezar a decir, las mujeres tienen como ciudadanas los mismos derechos al trabajo, a la educación y a la vida política. Entonces vamos a encontrar que desde finales del siglo XVIII y sobre todo durante el XIX, las mujeres empiezan a organizarse para exigir derechos, ya no solo para lamentarse o para hacer poesía o para hacer denuncias sobre los hombres. Y digamos, durante todo el siglo XIX, el feminismo se expresa en voces de escritoras, de periodistas, de activistas, que empieza a haber un tipo de activismo, que empiezan a decir esto de ¿por qué no podemos hacer lo que hacen los hombres? Ellos van a tener una serie de críticas, y muchas de las críticas por parte de las propias mujeres. Vamos a ver, por ejemplo, en 1820 hay una mujer que se llama Frances Wright, es una escocesa de origen que vive en Estados Unidos y que recorre todo Estados Unidos dando conferencias contra la esclavitud y en favor de los derechos de la mujer, del control natal, que en ese momento era rarísimo, y de los derechos de los trabajadores. Tiene conferencias públicas y sus conferencias provocan ataques fuertísimos y casi siempre de parte de las mujeres. Hay una mujer que se llama Catherine Beecher, que es la hermana de Harriet Beecher, la que escribió La cabaña del tío Tom, que en un texto criticando a Frances dice: ¿quién puede ver sin disgusto y aborrecimiento a alguien como Fanny Wright, con su gran persona masculina, su voz sonora, su vestimenta de mal gusto, que anda sin protección y que no siente necesidad de protección, mezclándose con varones en debates tormentosos y poniéndose de pie con descarada impudicia a sermonear a una reunión pública? No puedo imaginar algo en forma de mujer que sea más intolerablemente ofensivo y repugnante. Eso se pensaba de estas primeras mujeres que en el siglo XIX empezaron a hablar de estas cuestiones de los derechos de la mujer. Pero no solamente había, digamos, un tema de oradoras, sino que había una cosa muy interesante, que es que las mujeres se reunían para un tipo de protesta, entre ellas nada más. Les voy a leer. Hay un club que se llamaba el Club de Ella Retosa. Ustedes saben lo que es retosar, ¿no? Entonces, se reunían mujeres, dice, las integrantes se reúnen una vez a la semana por la noche en un salón alquilado exprofeso, y dice, tan pronto nos reunimos, nos despojamos de toda esa modestia y reserva con la cual nuestro sexo se ve obligado a disfrazarse en lugares públicos. Soy incapaz de expresar el placer. Esta es una mujer que se llama Kitty Termangat, la que escribe esto, y fue publicado en el Spectator en 1817, y dice, soy incapaz de expresar el placer que gozamos desde las 10 de la noche hasta las 4 de la mañana, al ser tan rudas como pueden serlo ustedes los hombres en su vida. A medida que se anima nuestro juego, la sala se llena inmediatamente de abanicos rotos, enaguas desgarradas, adornos de sombreros, holanes, frunces, ligas y delantales de trabajo. Dos momentos así paradigmáticos, uno en Estados Unidos y uno en Inglaterra. En Estados Unidos con Elizabeth Cady Stanton, que convoca al Congreso de Seneca Falls en 1848, donde hay una declaración que se llama la Declaración de Sentimientos, diciendo: nosotras nos importa el país, somos ciudadanas, queremos votar, queremos participar. Y también en Inglaterra, Harriet Taylor Smith, que escribe La emancipación de las mujeres en 1851, que es una reflexión sobre los obstáculos que en ese momento enfrentaban las mujeres para lograr una independencia personal y política. John Stuart Mill se inspira en ese documento y 18 años después publica La sujeción de las mujeres.
Pero fíjense, las sufragistas padecieron desde la descalificación pública hasta el ridículo y la cárcel y la tortura. Se las persiguió disolviendo sus reuniones, exigiendo a sus padres, maridos y hermanos que, como eran los responsables legales, controlaran sus actos. Y mientras más crecía el movimiento, más dura y más feroz era la respuesta en su contra. Los clubes, periódicos y organizaciones feministas fueron prohibidos. Algunas activistas, enojadas, empezaron a buscar a los miembros del Parlamento y a los políticos en las calles para exigirles, bueno, pero ¿por qué no nos dan el voto a las mujeres? Primero habían hecho una campaña, digamos, tratando de convencer, tratando de argumentar que éramos también seres racionales y que por lo tanto podíamos tomar decisiones racionales como una elección política, pero en la medida en que se empezaron a prohibir las actividades feministas y los clubes feministas sufragistas, ¿verdad?, hubo un grupo que empezó a enojarse y empezó a hacer actos en la calle, desde romper vitrinas, aventando piedras, hasta interponerse con los miembros del Parlamento, y las empezaron a meter a la cárcel. Los activistas empiezan, tanto en Europa, en África y en América Latina, a trabajar básicamente por el tema de la violencia hacia las mujeres, violencia muchas veces de los propios maridos y violencia externa de violaciones en la calle o por la policía o por otro tipo de circunstancias. Hay todo un movimiento interesante porque fíjense, en 1981 es el primer encuentro feminista latinoamericano, que es en Bogotá, Colombia. Yo estuve en ese encuentro y en ese encuentro las feministas deciden ponerle al 25 de noviembre el día de lucha en contra de la violencia de las mujeres en honor de 3 mujeres que lucharon en la República Dominicana contra el dictador y que fueron asesinadas, las hermanas Mirabal. Entonces el movimiento feminista empieza a festejar, no es un festejo, más bien es un homenaje y un día de lucha y un día de toma de conciencia el 25 de noviembre. Y 10 o 15 años después, Naciones Unidas retoma la fecha y ahora es una fecha de Naciones Unidas, el 25 de noviembre, y ahora ya es casi una fecha en toda la región de que el 25 de noviembre es el día de lucha en contra de la violencia de las mujeres. Yo creo que la mayor discriminación en las ciudades es la discriminación racista y clasista. O sea, a mí me ha tocado llegar a una tiendita y que esté una empleada doméstica parada antes que yo y el señor o la señora de la tienda me dice, a ver señora, ¿usted qué quiere? Como brincándose el turno y sin ver a esa persona por su clase social y por su aspecto, ¿no? Entonces creo que México es un país muy racista y eso yo creo que es una de las mayores discriminaciones. Creo que esos son los grandes elementos, racismo y clasismo. Y claro, en las mujeres se nota de una manera, digamos, más especial. Bueno, eso es ilegal, ya hay una ley en contra de eso. Si sigue haciendo, la gente en México no conoce la ley. Y bueno, primero es un absurdo porque te pueden, digamos, pedir la prueba de embarazo, tú salir que no estás embarazada y al mes siguiente, ya cuando tienes tu contrato de trabajo, embarazarte, que eso es lo que pasa. Y eso tiene que ver con que a un patrón le sale caro, digamos, el sentido de pagar los 3 meses de la licencia materna. Por eso los países escandinavos empezaron a dar licencias a los padres para que dé lo mismo si es hombre o si es mujer, todos los patrones tienen que pagar esos 3 meses de cuidado del hijo. Entonces ahí habría toda una discusión de que frente a esa lógica de que un hombre me sale más barato que una mujer, ponerlo igual de caro al hombre, ¿no? En el sentido de reconocerle ese derecho y esa paternidad. Creo que México es un país muy antisemita. Yo venía del Mexico City School, cuando entré a la UNAM y por mi aspecto físico hubo maestros que me preguntaron si yo era judía y yo decía que sí, y había un trato agresivo y había comentarios. Yo sí he percibido que hay antisemitismo, también vinculado a un tema de clase social.